Puede que no se hayan dado cuenta que el puerto LPT DB25 lo convertí en un puerto serie, en donde el strobe lo uso como transmisión hacia el micro a la patita MOSI. El papero lo uso como recepción y va al micro a la patita MISO. El micro transmite por aquí hacia la recepción. Bien, y el autofit, señal de reloj hacia el micro que llega a la patita SZ. Es un puerto síncrono. En el puerto con, la pata 3 es transmisión y la pata 2 es recepción. La transmisión va hacia el micro a una patita de recepción RXD, que es, en el caso del Mega 8, la patita 2. A su vez el micro, a través de TXD, que es la patita 3, transmite hacia el puerto con a la pata 2 del DB9, que es recepción. Y este es un puerto asíncrono. Pero mientras para el puerto LPT su comunicación es directa, es decir, no se requiere de ninguna adaptación u acondicionamiento de señal, y debido a ello solo alcanza una distancia de 3 a 5 metros. Pero para el puerto CON se alcanzan distancias de entre 15 y 30 metros, debido a que usa voltajes más elevados y su señal lleva un código llamado NRZ, llamándose a esta norma RS232, por lo que será necesario una interfaz que resuelva este problema, y eso se hace con el integrado MAX 232 u el más moderno, el MAX 233. Para manejar el puerto COM se necesita un programa que transmita u reciba información que pueda ser procesada de tal manera que se adapte a un protocolo ya establecido. El programa tradicional fue el Hyper Terminal de Windows. A la fecha de hoy hay muchos equipos en la industria que se monitorean a través de un programa de comunicaciones. Uno de esos programas que usa Ubuntu es el GTK Term. Para comunicarse la computadora con el micro es necesario que la comunicación sea en un lenguaje estandarizado que todos entendamos. Es decir, si transmito o envío la letra A, la otra parte debe entender que envié una A, sin importar si es texto o si tiene valor hexadecimal, y debe diferenciar entre minúsculas y mayúsculas. Si envío el número 1, la otra parte debe recibir un 1, sin importar si tiene un valor, ya sea en binario, hexadecimal u decimal, o si simplemente es texto. Así como debe de entender si se trata de un carácter de control para mantener la comunicación. Para ello existe hace más de 50 años lo que se conoce como el código ASCII, código estándar americano para el intercambio de información. Estamos acostumbrados a que si mandamos el carácter A, pensamos que efectivamente enviamos la A. Eso no es verdad. Lo que mandamos en realidad 01100001, de tal manera que cuando programamos un micro ADMEL debemos hacer la conversión a esta realidad. O si mandamos un retorno de carro, debemos de mandar 00001101. Visto lo anterior, continuamos. Hagamos un alto en el camino y fijemos de nueva cuenta el rumbo. Veamos de manera general
cuál es el objetivo u motivo de este curso. La idea es grabar estos micros de la marca Atmel a través de esta cajita u módulo de grabación que lleva todo el proceso de grabación. A través de este puerto COM lo conecto a la computadora hacia un programa de comunicaciones, el GTK-TER de Ubuntu. Aquí tengo el conector que va al micro directamente para ser grabado, y a este conector puedo conectarle este otro que va a una protoboard. Este otro para cuando un micro ya está en su propia tarjeta trabajando, y ahí mismo regrabarlo. Y por último tengo esta tarjeta que me quedó de recuerdo y solo sirve como zócalo para poner diferentes micros a ser grabados. Visto lo anterior, continuamos. Dependiendo de cómo esté su computadora, será el procedimiento. En mi caso, tengo el puerto COM conectado a un puerto USB. El programa que se comunica con el puerto COM, en este caso es el GTK-TER. Lo pueden instalar del software de Ubuntu. Si no lo pueden instalar como vimos en un inicio otros programas, van a tenerlo que hacer por consola. Y una vez que está instalado, buscamos en el equipo y aquí ponemos GTK-TER, y lo que aparece es el simbolito del puerto COM y abajo dice Serial Port Terminal. Le doy doble clic a este icono y sale un mensaje que dice: no se puede abrir el dispositivo del puerto COM, permiso denegado por razones de seguridad. En Ubuntu es necesario abrir el puerto. Para ello abro la consola y tecleo el comando sudo chmod y le doy atributos que ya vimos en una ocasión de lectura, escritura y ejecución. Y como tengo el dispositivo, lo copio y lo pego aquí en la consola. Y con este comando debe abrir el puerto. Cierro GTK-TER y lo vuelvo a abrir desde el lanzador. Y ahora ya está enlazado a 9600 a 8 bits. Vamos a su menú de configuración y aquí donde dice port de puerto lo abrimos y vamos a modificar su configuración. Aquí donde dice puerto tengo que poner el que voy a trabajar. De todos los que tiene, el que voy a usar es este que está conectado en este momento al USB 0. La velocidad, por comodidad, voy a utilizar 19200 con 8 bits, un bit de parada y que no haya flujo de control. Y en opciones avanzadas voy a palomear esta casilla, que en mi caso yo voy a usar el underscore, o mejor conocido como guión bajo. Ahí acabo de poner el guión bajo, de tal manera que cuando la computadora a través de este programa envíe una línea del archivo .gen al micrograbador, el micrograbador deberá mandar a la computadora el guión bajo para que envíe la siguiente línea, y de esa manera controlamos el proceso de envío del archivo de línea por línea al micrograbador. Le doy OK y estamos listos para empezar.
Bien, una vez que tenemos el programa GTK-TER configurado, tenemos que asegurarnos, antes que todo, que estamos en el puerto correcto. Aquí en configuración, si le pongo el eco local, todo lo que yo tecleé lo va a escribir. Si le quito el eco local, deja de escribir. Pero si yo hago un loop físico entre transmisión y recepción, esto deberá de reflejarse en la pantalla. Veamos si es cierto. Se bloqueó el programa porque al poner el desarmador se generan transitorios que para el programa pueden ser caracteres de control que de alguna manera o detienen el programa o no sabe qué hacer. Y tecleo, y todo lo que yo escribe en el teclado, esto deberá de reflejarse en la pantalla. Una vez que se consiguió que en la pantalla aparezca lo que estamos tecleando, quito este loop, inmediatamente deja de pintar los caracteres en la pantalla, aunque el puerto CON sigue funcionando. En caso de que salgan caracteres extraños, inténtenlo varias veces hasta que se aseguren que es el puerto correcto y que son los pines correctos para poder continuar. Bien, ahora procedo a conectar el MAX 232 tal y como la figura lo dice. Armado el circuito y puesto el loop físico, todo lo que yo haga en el teclado se refleja en la pantalla. Lo que está pasando aquí es que al haber hecho un loop físico entre transmisión y recepción, todo lo que sale por transmisión se devuelve a recepción. Todo lo que yo tecleo se refleja en la pantalla. En el momento que quito el loop, en ese momento todo lo que yo tecleo ya no se refleja en la pantalla. Bien, de esa manera comprobamos que hasta la salida del MAX 232 todo es correcto. Ahora procedemos a conectar el micro Mega 8 tal como lo muestra la siguiente figura. Tanto el MAX 232 como el Mega 8 van a quedar dentro de la cajita, y esa cajita va a grabar al micro que tenemos del lado derecho, y nos olvidamos del puerto paralelo, y los micros serán grabados a través del puerto CON por su facilidad y comodidad. Abro el AVR Studio, el LED Mega 8. Aquí hay varias maneras de hacerlo para guardarlo con otro nombre. Lo que yo hago es copiarlo, lo copio y abro otro AVR Studio. Le digo que es un proyecto nuevo, le palomeo Admel AVR Assembler y le digo que ahora es LED Mega 8-2. Le doy siguiente. Acuérdense que es el Mega 8 y le doy terminar. Le pego el LED Mega 8 y ha quedado de esta manera. Lo corro. Dice que ha sido ensamblado con 0 errores y compruebo que haya sido generado su archivo .gen. El archivo .gen no ha sido generado, por lo que debo de aquí donde dice project, me voy a opciones de ensamble y le cambio la salida a genérico.
Le doy OK, lo vuelvo a ensamblar y vuelvo aquí a ver si apareció el archivo .gen. Aquí tengo el archivo .gen. Este lo voy a borrar y este es el que finalmente vamos a grabar en el micro del lado derecho de la tarjeta ProtoWare. Bien, cierro este AVR Studio y me quedo simplemente con el LED Mega 8. A este archivo LED Mega 8 lo voy a modificar de tal manera que el programa que a final de cuentas quede sea un programa que se va a comunicar por el puerto con GTK para poder pasar el archivo .gen de la computadora y con el formato adecuado a Advent y grabar en el micro del lado derecho de la tarjeta ProtoWare.